Versículo 13, dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por enseñarnos tu palabra, gracias por darnos tu palabra y preservarla hasta el día de hoy, para que nosotros podamos leerla en nuestro idioma y aprender y ser beneficiados, bendecidos por las lecciones escuchadas y aprendidas de la palabra de Dios. Yo te pido que el día de hoy tú abras nuestro entendimiento, nos enseñes lo que el Espíritu dice a la iglesia, y yo te pido que nuestros oídos estén atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Quédate con nosotros, háblanos. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, y recuerden, los primeros 3 capítulos hablan acerca de las 7 cartas literales que se le escribieron a las iglesias de Asia Menor. Si usted recuerda, vamos a tener un pequeño examen. Nada más vamos a repasar rápido las iglesias que hemos visto. La primera iglesia que nosotros vimos fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia que se esforzaba, pero tenía un error. El error era que habían perdido su primer amor. Entonces, esta iglesia nos enseñó que se puede trabajar mucho, se puede hacer mucho físicamente, pero se puede hacer sin amar al Señor. Después vimos la carta a la iglesia de Esmirna. Esta era una iglesia que estaba pasando por mucha tribulación y mucha pobreza. Era pobre físicamente, pero era rica espiritualmente. Y Dios les animaba a seguir fieles aún en medio de las tribulaciones y de los problemas que ellos estaban pasando. Continuamos con la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo era una iglesia fiel, que era atacada específicamente por Satanás, y muchos problemas les estaba llegando a esta iglesia, y aún los estaban persiguiendo a los cristianos por causa de su fe. La Biblia nos enseña y nos da el ejemplo de un hombre llamado Antipas, que perdió la vida, entregó su vida antes de renunciar a su fe y permanecer fiel en la iglesia de Pérgamo. También hablamos de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era una iglesia amorosa, tenía muchas cosas buenas esta iglesia. Era una iglesia amorosa, era una iglesia que tenía fe, era una iglesia que estaba sirviendo al Señor, y sus obras no iban en decadencia, pero iban creciendo, seguían creciendo en la obra del Señor. Pero la Biblia nos enseña que tenían a una mujer ahí, profetisa, que estaba seduciendo y enseñando falsa doctrina en esta iglesia. Y Dios o Jesucristo los reprende específicamente por este error. Vimos la iglesia de Sardis la semana pasada. Esta era una iglesia que tenía un nombre de una iglesia viva, pero estaba muerta. Estaba muerta. No había el poder de Dios en esta iglesia. Ya no amaban la iglesia, ya no servían en la iglesia, ya no ganaban almas, no evangelizaban, no daban, no hacían las cosas vitales para que una iglesia se permaneciera viva. Y esto nos enseña a nosotros muchas lecciones prácticas, y nos enseña que una iglesia puede morir.
Puede estar viva, puede estar haciendo la obra del Señor, puede verse como que Dios está trabajando ahí, pero si no tenemos cuidado, cada miembro podemos nosotros ayudar a matar a la iglesia en lugar de vivificar la iglesia. El día de hoy estamos hablando acerca de la carta de Filadelfia, la carta a la iglesia de Filadelfia. La palabra de Dios una y otra vez nos recuerda que estas cartas tienen un título que Jesús enseña, y en todos estos títulos nos muestra la relación que Dios tiene con su iglesia. Jesús nos enseña en todas las cartas que Él tiene una autoridad sobre todas las iglesias y todos los pastores. Él es el que tiene los 7 candeleros en su mano, es el que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Jesucristo es la autoridad de la iglesia. También nos enseña una y otra vez con la frase yo conozco tus obras, que Jesús conoce cada situación por la que pasa la iglesia. Él conoce no solamente a la iglesia como conjunto, pero conoce a gente aún como Antipas personalmente, lo que ellos están pasando y haciendo por la iglesia en su tiempo. Y finalmente las cartas nos enseñan que Jesús rescatará y recompensará a todos aquellos que hacen parte de su iglesia. El día de hoy la carta a Filadelfia nos va a enseñar 3 aspectos más de la relación que Jesús tiene con su iglesia. La primera, escriba ahí, es la autoridad de Jesús sobre la iglesia. Nunca está de más el enfatizar que la autoridad sobre la iglesia no es ningún hombre, pero es nuestro Señor Jesucristo. La autoridad sobre la iglesia no es un credo, no es un libro exterior a la Biblia, es Jesucristo mismo. La palabra de Dios nos enseña, Pedro no es la cabeza de la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es la piedra angular que otros rechazaron. La Biblia nos enseña que nuestro fundamento es las sanas palabras de Cristo Jesús. La Biblia entonces, con los títulos que le da al Señor Jesús, nos va a recalcar esta verdad una y otra vez. Note lo que dice el versículo 7 una vez más, dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién lo dice? Y el primer título que se le da es el Santo, el Santo. Este título es importante porque nos habla de la deidad de Cristo. Recuerda, el domingo hablamos que en Mateo capítulo 18 nos enseña que Jesús le dicen bueno y Él dice no hay nadie bueno sino Dios, hablando de la perfección. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, pero Jesucristo aquí se le da el título de santo. Recuerda, uno de los atributos de Dios es que Él es santo. Y una y otra vez se le enseña que Dios no es solamente santo, pero es santo, santo, santo. Vaya conmigo a Isaías 6:3, ahí nos enseña y se nos menciona 2 veces este título y siempre se menciona en tres. Siempre se menciona santo, santo, santos. Isaías 6:3 dice así la Biblia: y el uno al otro daba voces diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Nota que el título santo, santo, santo se le da a Jehová. Hay muchas personas que dicen Jehová sí es Dios, pero hay personas que dicen Jesús no es Dios. Yo no entiendo cómo puede ser un tema de debatir que la deidad de Jesucristo. Una y otra vez se le declara a Jesús que Él es Dios. Jesucristo mismo en su revelación nos enseña, Él es el Santo. Este título es importante, por eso la Biblia dice santo, 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 porque Dios el Padre es santo, Dios el Hijo es santo, Dios el Espíritu Santo es santo. A las únicas 3 personas que se les dice santos, o sea, perfectos, sin pecado, sin mancha, es únicamente a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 lo menciona una vez más. Aquí nos enseña una imagen de cómo cómo muchas criaturas están clamando y adorando el nombre de Dios, y se les dice: y a los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de
y el que ha de venir. Una vez más se le muestra al Señor Jesucristo como santo, como el Todopoderoso. En otros pasajes de Apocalipsis, hablando Jesucristo a las iglesias, Él se le declara ser el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Una vez más, Jesucristo es Dios. De acuerdo a la Biblia, Jesucristo es el santo. Pero después también la Biblia nos enseña que Él es el verdadero. Note lo que dice una vez más nuestro versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Note el siguiente título, el verdadero. Este título es otro atributo de Dios. Por causa de que Jesucristo es santo, Él siempre dice la verdad. No hay mentira en Cristo. No hay mentira en su palabra. No hay mentira en su palabra, en sus promesas, en todo lo que Jesús ha dicho. Jesucristo es la verdad. Sus palabras son verdad. Hay gente que duda de la palabra de Dios. Hay gente que quiere encontrar errores y contradicciones en la palabra de Dios. No hay tal cosa, porque Jesucristo es el verdadero. ¿Recuerda lo que dijo Jesús de sí mismo en Juan 14:6? Dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús es la verdad. Hay muchas personas que dicen, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad. Todo lo que declara Jesús ser verdad es verdad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no puede mentir. Él no se equivoca. Él no engaña. Él es el verdadero. La autoridad de la iglesia entonces no descansa en una persona, descansa en el verdadero testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente se le dice el título, el que tiene la llave de David. Note lo que dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice, el santo, el verdadero. Note, el que tiene la llave de David, y nos describe un poco más lo que esto significa. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La Biblia nos quiere dar con este título que Jesucristo tiene toda la autoridad sobre la iglesia. No solamente sobre la iglesia, pero toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. La Biblia enseña, por eso es que Jesús está hablando con el ángel, porque le dice, yo tengo potestad sobre el mundo, pero específicamente sobre mi iglesia. Note lo que dice Juan 10:9. Hay muchos que quieren atacar, Colosenses 1:18, no nos saltemos ese. Hay muchos que quieren atacar quién es la cabeza de la iglesia. Y hay personas que quieren poner a un papa como cabeza de la iglesia. Algunos quieren poner a Pedro como el jefe de la iglesia. Algunos a Joseph Smith, algunos a otras personas, a otro hombre. No hay otro que sea el dueño o la autoridad de la iglesia. Jesucristo la compró con su propia sangre. Colosenses 1:18 dice así, y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Note que la única cabeza que existe en la iglesia es Jesucristo. No hay dos cabezas, no hay dos personas que guíen la iglesia. Solamente de acuerdo a la Biblia hay una. Hay un cuerpo y una. ¿Se imagina un cuerpo con dos cabezas? Por eso es que hay muchas religiones que parecen monstruos. Porque quieren no solamente tener a Cristo como cabeza, pero ellos se quieren poner ahí. Yo recuerdo estando en el templo de la luz del mundo y uno de sus predicadores levantando la Biblia y diciendo, esta no es la palabra de Dios. Me dijo, Él es la palabra de Dios. Por eso es un monstruo esa religión, esa secta. Porque Cristo no es la cabeza de la iglesia. No se agüite, así es. Tenemos nosotros que tener cuidado porque no todo lo que se dice iglesia es iglesia. Una iglesia que es verdaderamente iglesia tiene a Cristo como cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia para que en todo Él tenga la preeminencia. La preeminencia significa el primer lugar, significa el lugar más alto, significa la prioridad. Jesucristo en nuestra iglesia tiene que tener siempre el primer lugar.
Esto tiene que ver con nosotros poner en primer lugar la palabra de Dios. Este es un error que existe en muchas iglesias. Y mire, es muy fácil identificar iglesias. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿cuál es la iglesia a la que yo debo de asistir? Y la respuesta es, no es la que esté más cerca a tu casa, sino la que esté más cerca a la palabra de Dios. Porque yo tengo que ir a una iglesia que se acerque a lo que Jesucristo manda. Hemos visto muchas veces en la palabra de Dios y en todo el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, que no hay iglesias perfectas. Pero la iglesia debe estar basada en las palabras de Jesucristo. La Biblia nos enseña, Él tiene que tener la preeminencia, tiene que tener el primer lugar, no mis sentimientos. Hay gente que dice, pastor, yo voy a la iglesia por cómo me hace sentir. Pues vas a un restaurante y te hace sentir mejor. Comes y te sientes bien. Algunos se sienten bien en una cantina, entonces que esa sea su iglesia. Es que mis sentimientos no me dicen a dónde yo tengo que ir, no, la verdad me dice a dónde yo tengo que ir. Recuerda lo que la palabra dice, me he hecho tu enemigo por decirte la verdad. Hay mucha gente que va a iglesias porque suena bonito, no porque es la verdad. Y es ahí donde nos metemos en problemas. Porque no se trata de mis sentimientos, se trata de que Cristo tenga la preeminencia. Hay lugares donde la música tiene la preeminencia, aquí no. Debemos alabar a Dios, todo lo que respira alabe a Jehová. Pero la preeminencia tiene que estar en la palabra de Dios. Por eso el tiempo más importante en la iglesia es cuando se predica la palabra de Dios, porque es Jesucristo de quien estamos hablando. Entonces es muy fácil identificar una iglesia de Jesucristo, porque en Jesucristo, su iglesia, Él es la cabeza y Él es la preeminencia. Eso quiere decir, Cristo manda, la iglesia hace. El pastor no manda, yo no mando. Miren, ni en mi casa me dejan mandar. En la iglesia el pastor no manda. Es un oficio que Dios nos dio a nosotros para administrar la iglesia que es de Cristo. Es la iglesia de Jesucristo. La Biblia nos enseña entonces, Jesucristo tiene la autoridad. Note, la autoridad para qué. Escriba ahí inciso A, la autoridad para abrir. La autoridad para abrir. Apocalipsis 3:7 dice la Biblia, escribe, al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre. Note que la Biblia nos enseña que Jesucristo tiene la autoridad para abrir. No es Pedro el que está sentado en la puerta dejando a ver a quién él entra y quién no entra. No existe eso. Nunca en la palabra de Dios se enseña eso. Hay personas que tienen esto en mente y yo no sé de dónde lo sacan. Y dicen, y si Pedro está ahí enfrente y no te deja entrar, Pedro no está ahí, él no es el portero. La Biblia nos enseña el que tiene la llave para abrir es Cristo Jesús. Juan 10:9, note lo que dice la palabra de Dios. Él abre la puerta de salvación. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. La Biblia nos enseña, Cristo es el que abrió la oportunidad para que usted y yo obtengamos la salvación. No es portarse bien y portarse mal, y si me porto más bien que mal, entonces Pedro me deja entrar. No funciona así. No es el purgatorio y entonces pago los pecados que yo debo y entonces ya debía unos 100 días y entonces me voy al cielo. No funciona así. Cristo ha decidido que Él abrió la puerta a todo aquel que en Él cree. La salvación no le pertenece a una religión, no le pertenece a esta iglesia. Hay muchas iglesias que pueden predicar la salvación. Todas deberían de predicar la salvación. No vender la salvación, sino una salvación por gracia. Jesucristo dijo que Él es la puerta, el que por Él entrare será y hallará pastos en cualquier lugar. Efesios 4:11, la Biblia nos enseña que Él no solamente abrió la puerta para salvación, pero Él abre la puerta para sus ministros. Note lo que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesús abre todas las puertas de su iglesia. Él abre las puertas a la autoridad de la iglesia. Por eso yo no puedo decir ahora hay pastoras, porque aquí no hay pastoras. La Biblia nos enseña eso. En el mismo Efesios capítulo 2 nos enseña quiénes serán los apóstoles. Los apóstoles son aquellos que pusieron el fundamento. Profetas y apóstoles. En el Antiguo Testamento había profetas. Ellos pusieron el fundamento en el Antiguo Testamento.
En el Nuevo Testamento los apóstoles pusieron el fundamento, pero ya no hay otro fundamento. Ahora nosotros, los pastores, maestros y evangelistas, edificamos sobre el fundamento que es la palabra de Dios. Por eso es que ya Apocalipsis, y lo vamos a ver al final del capítulo, dice ya no se le puede añadir ni quitar. Esa sería una muy buena pregunta para hacerle a un amigo mío testigo de Jehová. ¿Por qué le quitas versículos? Si Jesús dice que no. La palabra de Dios dice, maldito el que le quite versículos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La Biblia entonces nos enseña, Él es el que constituyó la iglesia. Él es el que abrió los oficios que puede haber en la iglesia. No me puedo yo inventar un oficio. Es su iglesia. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Ya no hay fundamento. ¿Cuántos fundamentos usted pone en su casa? Uno. Ya mi trabajo no es ir a escarbar y decir qué doctrina no nos gusta de la palabra de Dios y yo como apóstol la cambio o me invento una nueva. No funciona así. Lo único que yo predico es lo que ya está aquí. Este fundamento. 66 libros sellados por Dios. La palabra de Dios, nada más. La Biblia nos enseña entonces que no solamente son estas puertas, pero también habla de puertas, de oportunidades. Lo habla, noten nuestro versículo una vez más, el versículo 7. Y dice la Biblia, al final, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La Biblia nos dice que Él le dio a esta iglesia una puerta abierta, o sea, una oportunidad. Y Dios es el que abre las puertas para que su iglesia crezca, para que su iglesia prospere, para que su iglesia siempre tenga la libertad de predicar la palabra de Dios y edificar a los santos. Por eso la Biblia nos enseña, nadie puede cerrar la iglesia. ¿Sabe que hay mucha gente que le encantaría cerrar la iglesia? A muchos les encantaría eso. Hay muchas personas que dicen, es que la iglesia enseña cosas que no debe enseñar, es machista, es esto, es lo otro. Nada de eso es cierto. Pero hay muchos enemigos de la iglesia. Pero dice la Biblia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Cristo es el que protege, prospera y cuida a su iglesia. Y Dios es el que abre las puertas de su iglesia. Hay personas que dicen, pastor, ¿cómo le vamos a hacer? Usted no se preocupe. Usted nada más tiene que tener fe y Dios abre las puertas. ¿Cómo las abre? Por medio de la oración. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7, ahí en sus hojas, note lo que dice, pedid, dice, os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hay muchas puertas que Dios puede abrir si nosotros simplemente aprendemos a orar. En una aplicación práctica para usted, mire, Dios puede abrir puertas en su vida si usted aprende la oración. Y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Deberíamos de orar por algunas puertas que se abran. Dios quiere bendecirle a usted para que usted sea de bendición a la iglesia y mucha más gente escuche el evangelio. Dios quiere ayudarle a usted. Dios quiere prosperar a su iglesia. Usted es parte de aquellos que Cristo redimió y quiere Él abrir puertas para que se haga más la obra de Dios. ¿Se da cuenta usted? Dios quiere que prospere su obra. Por eso en otro pasaje la palabra de Dios nos enseña todo lo que pidieres, y dice la Biblia, en mi voluntad lo haré. La voluntad de Dios es que todos los hombres conozcan la salvación y que ninguno perezca. Mire, si usted se alineara con la voluntad de Dios, Dios le abriría puertas a usted también. Pero hay mucha gente que está alineada con su voluntad, y entonces yo le pido a Dios que me dé para mis propios deseos, para mis propias cosas, mis propios planes, y Dios dice, pides y pides mal, para tus propios deleites y deseos pides tú. Y por eso la oración no funciona para muchos, porque no saben pedir. Pero si yo pido de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios abre puertas. Dios le abre puertas a la iglesia. Dios puede prosperar a su iglesia. Y no importa cuántos enemigos se levanten contra la iglesia, nadie puede en contra de una iglesia que es de Jesucristo. No solamente tiene la autoridad para abrir, pero tiene la autoridad para cerrar. Note lo que dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra, y ninguno abre. Hay ciertas cosas que Dios cerró y dice, eso nunca se va a cambiar. Una de esas puertas es el Evangelio. La única puerta que Jesús abrió para que el pecador entre al cielo es Jesucristo. No hay otro camino al cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero note lo que dice Mateo 7:13, porque Jesús ha determinado que no hay otra puerta, que no hay otro camino al cielo. La única puerta es Cristo Jesús. Nadie puede entrar al cielo sin pasar sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Mateo 7:13 dice así la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que Hay pocos que van al cielo. ¿Por qué? Porque hay pocos que están dispuestos a pasar por la puerta, y la puerta es Cristo. ¿Sabe cuántas personas quieren ganarse la salvación? Si me porto bien y se portan bien mal. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Quién se porta más bien que mal? El único que diría yo es el orgulloso. Porque si usted se da cuenta, lo que hacemos a veces ni es bueno. Algunos le dan al pobre para ponerlo en Facebook y que le aplaudan. Y eso piensan que es bueno. Dice la Biblia, no, tú ya tienes tu recompensa. Lo que a veces pensamos que hacemos bien, lo hacemos con malas intenciones y ya no es bueno. Y una obra buena no borra una obra mala. Y entonces dice la Biblia, nadie puede entrar al cielo si no es por Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo cerró esa puerta. La Biblia nos enseña, Él tiene la autoridad para cerrar. No se trata de una iglesia, no se trata de un credo. No hay un poder humano que pueda abrir o cerrar lo que Cristo abrió o cerró. Finalmente Dios tiene la autoridad, Jesús tiene la autoridad para preservar lo que ha abierto, lo que ha cerrado. Apocalipsis 3:7, note lo que dice la Biblia. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabe usted que todo lo que Dios abre y cierra, nadie lo puede cambiar? No hay nadie que le pueda quitar a usted lo que Dios le quiere dar, y nadie le puede dar a usted lo que Dios no le quiere dar. La Biblia nos habla acerca de cómo Dios tiene el poder de abrir y cerrar, y nadie puede cambiar lo que Él hace. Por más que religiones quieran, no pueden cambiar el camino de la salvación. Nadie puede hacerlo, Jesús así lo dijo. Dios así lo estableció. Solamente se puede entrar a Cristo creyendo el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si usted quiere ir al cielo por el bautismo, usted no puede. Si usted quiere ir al cielo por sus propias obras, no puede hacerlo. Dios abrió la puerta a los pecadores, que es Cristo Jesús, y cerró cualquier otro camino al cielo. No hay otro camino. Hay un ejemplo que nos enseña el gran poder de cómo Cristo cierra y abre puertas. Vaya conmigo a Génesis capítulo 7. Había un hombre que se llamaba Noé en el capítulo 6 de Génesis, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Jehová había visto que la maldad del mundo era grande en sobremanera. Y la Biblia nos enseña que Dios mandó un diluvio que mató a todo espíritu viviente, excepto 6 personas y los animales que entraron al arca. Noé y su familia entraron al arca, los animales entraron al arca, y note lo que dice el versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Note, y Jehová cerró la puerta. Cuando Jehová cierra una puerta, mire, nada más Él la puede volver a abrir. 40 días hubo diluvio, 40 días el mundo fue despedazado, todo ser humano murió, toda montaña se movió,
Pero lo único que no se abrió fue esa puerta, porque Jehová la cerró. ¿Se da cuenta usted que el poder de Dios es sobre todas las cosas? No hay nadie que pueda cerrar una iglesia de Jesucristo. Mientras nosotros seamos una iglesia de Cristo, no importa quién quiera cerrar las puertas de su iglesia, nadie puede contra la iglesia de Cristo, porque Dios es el que abre y Dios es el que cierra. Oh, pero cuidado, donde una iglesia quiera salirse de los caminos del Señor, porque Dios, no importa quién esté al mando, no importa cuánto dinero o poder tenga, Dios la cierra. La Biblia nos enseña entonces la autoridad sobre su iglesia. Quiero que escriba ahí número 2, el cuidado de Jesús sobre su iglesia. Jesús no solamente tiene la autoridad sobre su iglesia, pero también tiene el cuidado sobre su iglesia. El versículo 8 y 9 nos hablan de el cuidado que Dios tiene para su iglesia. Recuerde, la iglesia no es un edificio, la iglesia son aquellos que se congregan en el nombre de Cristo, que son salvos. Apocalipsis 3:8 dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Note esta frase: porque aunque tienes poca fuerza. ¿Cuánta fuerza tenía la iglesia de Filadelfia? Poca fuerza. Habla, mira, es una iglesia frágil. A lo mejor financieramente hablando no está bien. A lo mejor espiritualmente hablando no tiene la mayor fe. A lo mejor es una iglesia frágil. Pero dice la palabra de Dios que aunque tienes poca fuerza, Jesús iba a mantener sus puertas abiertas. ¿Sabe que la fuerza de la iglesia no depende en la fuerza individual de un miembro o la fuerza corporativa de toda la iglesia? La fuerza de una iglesia depende de que la iglesia descanse en el poder de Cristo. Esta iglesia no se mantuvo abierta porque era fuerte, no porque tenía mucho dinero, no porque tenía mucha fe, no porque tenía un gran edificio, no porque tenía grandes miembros, no, sino aunque era débil, Jesucristo le dio fuerza. Eso tiene que, usted y yo tenemos que aprender esto constantemente en nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que nuestro poder no es el que nos sostiene, no es lo que nos ayuda, no somos autosuficientes. Cada uno de nosotros necesita la fuerza de Dios. Segunda de Corintios 12:9 nos enseña por qué Pablo tuvo la fuerza para hacer grandes cosas para Dios, para tener el poder de Dios, para llevar el evangelio. Mire, él soportó que lo apedrearan, soportó que lo latigaran, soportó que lo lastimaran, soportó pobreza, soportó angustias, críticas, todo lo soportó. ¿Cómo lo soportó? Note lo que dice la Biblia: y me ha dicho, bástate de mí gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El problema no es la debilidad de los miembros de la iglesia, el problema es la autosuficiencia de los miembros de la iglesia. Es que hay muchas personas que dicen, pastor, yo no puedo. Eso es exactamente donde tienes que estar para recibir el poder de Dios. Amén. Darte cuenta, yo no puedo. ¿Sabe por qué muchos matrimonios tienen problemas? Porque piensan que ellos pueden. Entonces no voy a la iglesia, no leo mi Biblia, no oro, y voy y vivo en mi fuerza, y entonces da a resultado mis debilidades. Y entonces yo veo mi matrimonio como frágil y débil. Muchas personas que están en vicios, que están en pecado y no pueden salir de él. ¿Sabe por qué? Porque descansan en sí mismos. Se levantan otro día y dicen, lo voy a volver a intentar, pero lo intenta sin Cristo. Su negocio no prospera porque usted lo hace sin Cristo. Su fuerza, mire, emocional, espiritual, no funciona porque usted hace las cosas sin Cristo. ¿Cuándo vamos a entender que separados de Cristo, nada podéis hacer? El problema del ser humano es su autosuficiencia. Yo sé, yo puedo, yo pienso, yo creo, a mí me gusta. Ese es el problema del ser humano. La autosuficiencia. ¿Qué tal si dijéramos, yo no puedo, necesito de Dios? Es que ahí es cuando cambia todo.
Yo no sé escoger una buena esposa, necesito que Dios me guíe. Yo no sé escoger un buen negocio, necesito que Dios me dé sabiduría. Yo no puedo con mi matrimonio solo, necesito que Dios me diga cuál es mi rol en el matrimonio, cuáles son mis responsabilidades, para qué me creó, para qué soy bueno, qué tengo que hacer. Yo como iglesia no puedo, no importa cuántos miembros sea. Necesitamos que el poder de Dios descanse en nosotros. Pero si nota, Pablo dijo algo que es clave. Dice la Biblia, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de... ¿Dónde reposa el poder de Cristo? En sus debilidades. En sus debilidades. Para eso yo tengo que admitir que tengo debilidades. ¿Tiene usted debilidades como miembro de la iglesia? Hay unos que dicen, pastor, no soy fiel. Oh, esa es una debilidad. Usted necesita del poder de Dios. Algunos dicen, me desanimo. Usted necesita el poder de Dios. Algunos dicen, no me gusta servir. Usted necesita el poder de Dios. Algunos tienen amargura. Usted necesita el poder de Dios. Mire, en cada cosa que usted hace en su vida, tiene que darse cuenta, usted no puede sin Cristo. Usted no puede ser un buen padre sin Cristo en medio. El problema del ser humano es su autosuficiencia, no buscar el poder de Dios. Por eso Pablo le escribía a Timoteo, mire, a un joven predicador, note lo que dice 2 de Timoteo 2:1. Aunque él era un predicador y era un pastor, y mire, era un buen ejemplo. Timoteo a veces se desanimaba y quería dejar la obra, y Pablo le decía esto, tú pues, hijo mío, esfuérzate, note, en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que se esfuerzan, pero no en la gracia de Cristo Jesús. Se esfuerzan en su trabajo, se esfuerzan en su carácter, se esfuerzan en yo hacerme más inteligente, en yo hacerme más autosuficiente, y no en esforzarse en depender de Cristo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cuánto tiempo usted lee su Biblia? No sea sabio en tu propia opinión. Ese es el problema. Y entonces usted tiene un problema y ahí está matándose usted en cuál es mi propia opinión, y si agarro esto, y si muevo aquello, y si transfiero acá, y si hago acá, y si pido acá, y si hago acá, y si le robo, hace un montón de cosas en su cabeza y no descansa en la gracia de Cristo. ¿Cuánto tiempo descansa y se esfuerza usted en la oración para que Cristo actúe a su favor? ¿Cuánto tiempo usted oró hoy? Es que nos esforzamos. Mire, si usted nada más, y aquí le hablo a los matrimonios, si usted en lugar de pelear como pelean de matrimonio, ese tiempo que usted pelea, se la pasara orando, usted tendría el mejor matrimonio del mundo. Pero usted se esfuerza en cambiar a su pareja, pero no en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el problema del cristiano. Ese es el problema de la iglesia. Note lo que dice Efesios 6:10. Dice que en esta guerra espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, necesitamos no nuestras propias fuerzas, pero las fuerzas de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Y note esto, y en el poder de su fuerza. Eso es lo que es todo mal con nuestra sociedad hoy. La mujer dice, yo puedo sola. El hombre dice, yo puedo solo. Los hijos dicen, no ocupo padres, yo puedo solo. Pero nos damos cuenta que nadie puede solo. Es más, ni unidos podemos, necesitamos de Cristo. ¿Cómo Dios sabe eso? Dios lo creó a usted. Y lo creó con una necesidad de tener una comunión con Dios. Por eso Jesús le recuerda, separado de mí, mira, no vas a poder hacer nada. No vas a poder edificar un buen matrimonio, no vas a poder edificar buenos hijos. Algo se te va a caer. Porque sin Cristo no se puede. Muchos por eso buscamos a Cristo, porque algo se nos cayó. Y empezamos a ver debilidades y decimos, ya no sé cómo hacerle. Ya llevo 5, 10, 15, 20 años esforzándome en mis propias fuerzas y no puedo. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que luego hay cristianos que se dan cuenta que no se puede y se esfuerzan en hacer lo que Dios quiere y la voluntad de Dios. Y todo eso por lo que por años pelearon, Dios se los da. Y luego otros cristianos lo ven y dicen, ¿cómo así de fácil?
Es que mire, es mucho más fácil con las fuerzas que Cristo da. ¿Tiene hijos pequeños? Mi hijo camina con la leche de chiquita, la leche. Y ahí va caminando con su leche y apenas puede con su leche. Pero si yo le ayudo, no batalla. Porque las fuerzas mías son mucho más que las fuerzas de mi pequeño. Imagínese usted siendo tan pequeño delante de Dios. ¿Tiene algo pesado? Para Cristo nada es pesado. Usted puede tener sus fuerzas al máximo y no se compara nada a la fuerza que Cristo tiene para darle a usted. Por eso el cristiano debería de tener, mire, este reflejo todos los días, de cada mañana, cada día, todos los días, buscar la fuerza que está en Cristo Jesús. Esta iglesia era débil, estaba frágil, pero nunca perdió su fuerza, nunca cerró sus puertas. ¿Por qué? Porque estaban en la fuerza de Jesucristo. Escriba ahí, inciso B, la protección de la iglesia. ¿Sí escribieron el inciso A? La fuerza de la iglesia, perdón. La fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia viene de Cristo. Inciso B, escriba ahí, la protección de la iglesia. Jesús no nada más fortalece a su iglesia, pero protege a su iglesia. Jesucristo protegió a la iglesia de Filadelfia. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, note, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Note lo que dice el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Imagínese que Dios le prometiera eso a usted. Yo te cuido, yo te guardo. Yo no sé usted, pero eso es lo que yo quiero para nuestra iglesia. Estar en la mano de Dios, porque nadie es más fuerte que Dios. Nadie puede cerrar lo que Dios abrió y nadie puede abrir lo que Dios cerró. La Biblia le promete, Jesucristo le promete su protección a su iglesia, pero note qué hizo la iglesia de Filadelfia para tener la protección de Dios. Dice la palabra de Dios, el versículo 8 una vez más, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Versículo 8 también, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado ¿Sabe cuál es uno de los requisitos para tener la protección de Dios en una iglesia? Guardar la palabra de Dios. La iglesia debe de ser la columna y baluarte de la verdad. Cuando una iglesia se separa de lo que la palabra de Dios enseña, para Cristo no es más una iglesia de Jesucristo. Porque Cristo debe ser la cabeza de la iglesia. Y cuando yo saco a Cristo, vamos a verlo la siguiente semana, hay veces que Dios está tocando la puerta de una iglesia desde afuera. Porque Cristo ya no está en la iglesia. Hay sillas, hay gente, hay música, hay predicación a veces, pero Cristo no está ahí. Eso es lo más triste que le puede pasar a una iglesia. Pero la Biblia le encarga a la iglesia que guarde su palabra. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, pero guardó su palabra. ¿Sabe que hay cristianos que se profesan ser cristianos, iglesia de Jesucristo, y no guardan lo que la Biblia enseña? Es más, Jesucristo los confrontaba. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6. Note lo que dice el versículo 48 y 47. Porque los confronta y les dice, ¿por qué me llamas Señor? Si yo no soy tu Dios, yo no soy tu Señor, ¿no me haces caso? Note lo que dice la Biblia, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Qué es guardar lo que Cristo dijo? Dice la Biblia, es oírlo y después, ¿no dice Santiago ser no solamente oidores de la palabra, pero también hacedores? ¿Sabe por qué la mayoría de los cristianos no tiene la bendición de Dios? Porque no guarda la palabra de Dios. Se le enseña y usted no aprende. Señor, le dice usted todos los lunes, quiero esto, quiero aquello, dame, cuídame, bendíceme. Y Jesús te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo?
¿Alguna vez le ha dicho papá cuando te conviene? ¿Sí? Hay hijos que son así, nada más llaman cuando ocupan algo. Hay amigos que son así. A veces me dicen, amigo, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Amigo cuando te conviene. Oh, así hay un montón de cristianos. ¿Sabe? Algunos cuando ustedes estén enfermos van a estar, Señor. Cuando el matrimonio no esté bien, ahí sí vas a estar, Señor, Señor. Cuando las finanzas no cuadren, Señor, tú sabes que te amo. Sabes que eres lo primero en mi vida. ¿A quién cree que engañamos? Jesús les confronta y les dice, Señor, ¿por qué me dices Señor? ¿Por qué te llamas cristiano? Si no haces lo que yo digo. ¿No deberíamos obedecer lo que Dios dice? Si nos decimos nosotros cristianos, creyentes en Jesucristo, discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, ¿no deberíamos de intentar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza el obedecer lo que este libro dice? Yo le pregunto, ¿por qué no lo obedecemos? ¿No sabe lo que dice? Usted habla con mucha gente. Mira, hay gente que sabe mucho de la Biblia. A la hora de pelear con la familia, con la esposa, con los hijos, hombre, hasta ir... Versículos bíblicos se sabe. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Qué dice? Hombre, hasta los encuentra. Pero a la hora de obedecer, ahora no sabía. No dejando de, no sabe. Pero nos da tantas instrucciones la palabra de Dios que usted sabe. Señor, Señor, y no hace lo que la Biblia dice. Por eso esta iglesia de Filadelfia tenía la protección de Dios porque guardaba su palabra. 1 Timoteo 8:3 nos enseña que Jesús desea que sus iglesias guarden su palabra. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa, ¿se debe de enseñar otra cosa? No. Algunos dicen, ¿usted pura Biblia? Pues es lo que dijo Jesús que enseñáramos. Y no se conforma. O sea que quiere más a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, o sea que es soberbio. Nada sabe, o sea que es ignorante. Y delira, o sea que está loco. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dice la palabra de Dios, Él es tan celoso de que su iglesia guarde su palabra, que se predique en su púlpito, que la persona lo escuche, lo aprenda, lo escriba, se lo lleve a casa, lo estudie, mire, lo ponga en su corazón y después lo ponga en práctica. Dios es tan celoso de eso, que dice, mira, aléjate de todo aquel que no se conforma con este libro. Te voy a mandar un video de YouTube, no ocupo eso. Ahí hay un libro, están buenos los libros y lo que tú quieras, pero aquí hay 66 que todavía usted no se devora y se aprende, que debería de usted de leer. Guarde las palabras del Señor Jesucristo, son suficientes. Algunos dicen, pero pastor, es que la Biblia, yo le pregunto, ¿ha leído toda la Biblia? De tapa a tapa, cada versículo, cada capítulo, ¿ha leído la Biblia? Porque hay muchas personas que dicen, pues yo creo que ahí está. Basan toda su creencia en la eternidad y creen que ahí está. Qué triste es que cristianos se dicen cristianos y no leen la palabra de Dios. ¿Sabe usted que si usted lee 5 capítulos, no le toman más de 5 o 7 minutos al día, usted la puede leer toda en un año? 15 minutos usted la puede leer 2 veces o 3 veces al año. Si usted pasa 30 a 40 minutos todos los días, usted la puede leer 1 o 2 veces cada mes. O sea, no es tanto. ¿Cuántas películas se avienta al mes? ¿Cuánto dura Kung Fu Panda? A ver. Mira, algunos ven películas todos los días.
Media hora, ¿no? Si usted ve la televisión, media hora. ¿Cuánto pasa en el celular? ¿Tiene usted a mí mi celular me dice mal cristiano cada domingo porque me manda un reporte de cuánto tiempo gasté en la pantalla y dice, esta semana 11% más. Oh. Si ese tiempo lo pasara usted leyendo su Biblia, usted sería erudito de las Escrituras. Pero no nos conformamos con las sanas palabras de Cristo. Por eso hay un montón de videos de YouTube y ahí van que los reptilianos y que los ángeles se metieron con esto y lo otro. Y ahí están viendo, no les sirve para nada. No mejora su matrimonio, no mejora sus hijos, no se conforma a las palabras de Cristo, no mejora su conducta, no vive, no gana almas, no hace nada por Cristo, pero usted sabe mucho. La Biblia nos enseña, eso no es. Aléjese de esas cosas. Solamente crean pleitos. ¿Se ha visto esta gente que sabe mucha Biblia? ¿Qué hace? Puros pleitos con la familia, pleitos con la esposa, pleitos con los hijos. Hipócrita. No sabe, ahí está queriéndole enseñar todo su conocimiento. Y Jesucristo dice, no, confórmate con este libro. Es suficiente. Segunda de Timoteo 2:13 le enseña al predicador, pero a cada cristiano, que tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, y note esta palabra, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabe cuál es su responsabilidad como cristiano? Retener la palabra de Cristo Jesús. Debemos de leerla, debemos de estudiarla, debemos de ponerla en nuestro corazón para que todos los días podamos salir al mundo y vivir lo que dice la palabra de Dios. Eso es ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora sí le podríamos decir, Señor, Señor, porque hacemos lo que nuestro Señor dice. Es su Dios. ¿Sabe que para muchas personas su Dios, aunque es un Dios falso, tiene el derecho de decirles cómo se vistan, qué hacen, qué no hacen? Mire, algunas religiones hasta por qué mueren. Se ponen bombas y se matan porque su Dios así lo dice. Y el cristiano es el único que piensa que Dios no tiene dicho en su vida. Pero cuando necesita un milagro, Señor, Señor. Su responsabilidad es guardar la palabra de Cristo, retenerla. Por eso usted debería de venir, mire, con un ímpetu de estudiar la Biblia, más que ir a la escuela, más que ir a clases de inglés. Ahí sí van y quieren aprender y se meten y esto y lo otro. No, no, no. Retenga la palabra de Cristo Jesús. Esta palabra le puede hacer sabio. Hace sabio al sencillo. Le da sabiduría, le da paciencia, le da amor, le crece su fe, le enseña finanzas, le enseña familia, le enseña todo lo que usted necesita saber. Pero usted tiene que aprender la palabra de Dios. Por eso decía la palabra de Dios, mire, yo guardé a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque guardaba mi palabra, guardaba su evangelio, no se desviaba del evangelio. Lo guardaba también de sus enemigos. Escriba ahí, sé los enemigos de la iglesia. Esta iglesia tenía enemigos. Y toda iglesia tiene enemigos. Note lo que dice Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Todavía hoy en día hay gente que se dice judíos y no son. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabe que Jesús ama a su iglesia? Y Él protege a su iglesia, a los que guardan su palabra, a los que no niegan su nombre, a los que guardan la palabra de su paciencia. Dice la Biblia, yo los guardo y enfrente de todos sus enemigos yo los cuido a propósito para que todo el mundo sepa que yo amo a mi iglesia. ¿Sabe cuántas veces han querido cerrar iglesias? ¿Cuántas veces han querido quemar este libro?
Hubo reyes que intentaron quemar este libro y su propio palacio se convirtió en imprenta de Biblias. Que nadie puede con la iglesia de Cristo. Pero hay muchos enemigos y usted tiene que entender, identificar a sus enemigos. Porque hay personas que viven en un mundo como que piensan que todo es bueno y no hay nadie malo. Y entonces si sale Jesús de su boca, pues debe ser un bueno. Y se rapea, pero dice Jesús, ahí está bueno entonces. No todo el que dice Señor, Señor. Algunos le van a decir, apartado de mí, yo nunca te conocí. Algunos iban a decir, pero hicimos milagros. En tu nombre hicimos milagros. Echamos fuera demonios. Y Jesús le va a decir, apartados de mí al fuego eterno, nunca los conocí. La Biblia nos enseña que la iglesia tiene enemigos. Primeramente, el diablo es su enemigo. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5:8. Mire, el diablo no es su amigo. Hay personas que piensan eso. Hay ahora religiones que se dedican a adorar la Santa Muerte y adorar el diablo. El diablo no es su amigo. Note lo que dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vaya conmigo a Apocalipsis 12:9, ahí en sus hojas. Mire cómo desenmascara la Biblia al enemigo que es el diablo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y el diablo no es su amigo. El diablo está buscando destruirle a usted y a su familia. El diablo está buscando robarle a sus hijos. El diablo está buscando engañarle. El diablo está buscando acusarle después de que le engaña y usted cae en pecado. El diablo está buscando desviar al cristiano de la sana doctrina. Esto es lo que hace nuestro enemigo. ¿Sabe cuál es la meta del diablo para el cristiano? Simplemente desviarlo de lo que este libro dice. Nada más tiene que hacer eso. Si lo puede hacer pensar que su opinión cuenta, si lo puede hacer pensar a usted que sus amigos tienen la razón, que sea cristiano pero no sea fanático, todo es lo único que tiene que hacer. Hace infructuoso al cristiano. Y hay muchos cristianos que miren, no hacen daño, son dóciles, son soldados que no disparan, son soldados que piensan que no hay guerra. Y ahí está el cristiano viviendo la vida como si estuviera aquí nada más para hacer dinero, vivir, morir y se acabó. La Biblia dice, el diablo está buscando cómo destruirle a usted. Él es su enemigo. También la Biblia nos enseña que hay personas que son falsos maestros. No todo el que enseña la Biblia es un buen maestro. Vaya conmigo a 2 de Pedro 2:1. Le llama falsos maestros en algunos pasajes, falsos profetas. En este pasaje específico le dice falsos profetas. Note lo que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿cómo le llama? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente. O sea, ellos no vienen y dicen, soy falso maestro, ¿quieres que te enseñe? No funciona así. Se visten de piedad. Si Satanás se disfraza como ángel de luz, así se visten, como que conocen la Biblia. Pero note lo que dice. Introducen encubiertamente herejías. ¿Qué hacen sus enseñanzas, sus herejías, su falsa doctrina? Son destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos cristianos van a caer en esta farsa? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los falsos maestros buscan simplemente desviarle. Enseñan doctrinas como que pues usted no tiene que ganar almas. Enseñan doctrinas como usted puede vivir como usted quiera y Dios no le va a castigar. Dios ya, estamos en el periodo de la gracia. Usted viva como usted quiera, vista como usted quiera, escuche lo que usted quiera, haga lo que usted quiera y ya usted es hijo de Dios. Y Dios le tiene que amar y bendecir porque sí. Obviamente así no lo enseñan. Lo enseñan bonito. Va a haber un montón de gente que dice, mira,
Tú respetas tus creencias, yo respeto, tú respetas las mías, yo respeto las tuyas. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que estas son herejías destructoras. Estos falsos maestros no solamente se van a destruir a ellos con lo que ellos enseñan y hacen, pero también van a destruir a muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano no conoce su Biblia. Si yo le dijera a usted, dígame usted de la doctrina de la sangre de Cristo con su palabra, con la palabra de Dios, ¿usted me podría decir algo de eso? Si yo le dijera, ¿cómo puedo orar de acuerdo a la Biblia? ¿Me puede enseñar un pasaje que me enseñe a orar? ¿Por qué no debo declarar? ¿Por qué decimos en el nombre de Jesús? Si yo le dijera, usted enséñeme, ¿por qué no se pierde la salvación? ¿Cómo es que Dios murió por todos y no solamente por algunos? Muchos, mire, ¿por qué el bautismo no es de bebé? ¿A dónde van los bebés cuando mueren? Si yo le preguntara todo esto que es básico, usted sabría contestar con la palabra de Dios. Hay tanta gente ignorante bíblicamente, no conoce su Biblia. Y estos son los que son fáciles de engañar. Tenemos enemigos que son falsos maestros. Tenemos enemigos que enseñan falsa doctrina. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4:1. Hay personas que enseñan falsa doctrina y estas falsas doctrinas, detrás de estas falsas doctrinas, no hay solamente un hombre o un falso maestro, hay un demonio detrás de esto. Note lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, van a estar sentados bajo predicación bíblica y se van a desviar. ¿Por qué? Van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe cuál es la misión de nuestros tres enemigos? Desviar al cristiano de la verdad. Por eso cuando usted viene a esta iglesia, yo le enseño pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, porque yo quiero que usted esté 100% seguro que yo no le estoy desviando a lo que yo le quiero decir, sino que la palabra de Dios eso enseña. Porque usted necesita saber, usted necesita aprender, usted necesita crecer en la gracia de Dios para que nadie le engañe a usted. ¿Sabe cuánta gente vive allá afuera engañada, pensando que sus obras le van a salvar? Para solamente morir y llegar al infierno por toda la eternidad, porque confiaron en una persona que le dijo que sus obras lo salvan. Qué triste es eso, ¿no? El cristiano debe de conocer su doctrina. Escriba ahí al final, la esperanza de Jesús para su iglesia. La esperanza de Jesús para su iglesia. Siempre termina Jesús dándole un mensaje de esperanza y consuelo a su iglesia. Inciso A, la protección sobre la prueba. Le da la protección sobre la prueba. Va a haber una prueba, dice la palabra de Dios, y Dios le promete a sus hijos, a su iglesia, que los va a proteger. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esto es el evangelio, yo también te guardaré, note esto, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, esta es una enseñanza que tiene doble aplicación. Usted va a ver, y vamos a seguir leyendo Apocalipsis, hay lecciones que tienen doble aplicación, una aplicación presente y una aplicación profética. Para la aplicación de este es doble propósito. La Biblia le está enseñando por medio del apóstol Juan. Van a tener ustedes una prueba mientras están en esta iglesia, pero también va a haber una prueba sobre todo el mundo. Vaya conmigo a Apocalipsis 3:10, léalo una vez más. Quiero que entienda tres importantes declaraciones que Jesús hace aquí por medio del apóstol Juan acerca de esta prueba entera. Esto está hablando del tiempo de la tribulación. Va a haber un tiempo en el que la iglesia es sacada y va a haber un tiempo donde todo el mundo va a pasar por catástrofes terribles. Ustedes han visto películas, han escuchado documentales de esto, lo que la Biblia enseña acerca del apocalipsis y el fin del mundo. Pero la Biblia dice, mire, el cristiano no va a pasar por esto. Note lo que dice la palabra de Dios. Esta es una prueba para el mundo entero. Apocalipsis 3:10, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Va a haber entonces desastres naturales, castigos, guerras, plagas. Mire, va a haber hasta demonios saliendo.
en la tierra, picando, dice la Biblia, lastimando, torturando a todo el mundo. Va a estar el anticristo, va a estar la bestia, van a estar guerras por todas partes. Dice la Biblia, esta es una prueba que va a venir sobre todo el mundo entero. Pero quiero que note que esto es para los moradores de la tierra, no para la iglesia de Dios. Apocalipsis 3:10, hay algunos que dicen, la iglesia va a pasar por este tiempo. La iglesia no pasa por este tiempo. Note lo que dice, ¿para qué es esta prueba? Para probar a los que moran sobre la tierra. Hace una diferencia entre su iglesia y los que moran sobre la. Note lo que dice el versículo 10, una vez más, al principio, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la esperanza que Jesús le da es, yo también te guardaré. ¿De qué lo va a guardar? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jesús dice, mi iglesia no va a pasar por esto. Vamos a seguir hablando en el libro de Apocalipsis y va a haber trompetas, va a haber sellos, va a haber ais y todo esto se van a abrir y va a haber hambruna, van a caer estrellas del cielo, van a destruir la mitad del mundo, algunos tercios del mundo, mucha gente va a morir, va a haber muchas guerras. Dice la Biblia, va a haber guerras en las cuales va a llegar la sangre hasta el cuello de los caballos. Va a haber tanta destrucción, pero dice la Biblia, el cristiano puede tener esperanza porque nosotros no vamos a estar aquí para esto. Apocalipsis 6:12, note lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6:12 nos habla cómo los moradores de la tierra van a desear que su vida se acabe en lugar de continuar viviendo en este tiempo. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y la estrella del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Nota todos los desastres naturales que va a haber. Nota usted que la luna, dice la Biblia, se va a convertir en sangre, el sol oscuro, estrellas cayendo sobre la tierra. No importa cuánto dinero tenga usted, cuál posición social tenga usted, cuánta influencia tenga usted. Dice la Biblia, cada persona de este mundo va a desear que una piedra le caiga en la cabeza, que algo los mate, antes de seguir viviendo en este tiempo. Y dice la Biblia, Dios no les va a conceder la muerte. ¿Se imagina usted que queriendo suicidarse y Dios no lo deja morir? Y ahora tiene que vivir así y sufrir todavía todos los castigos. Demonios van a salir por toda la tierra y van a lastimar a los moradores de la tierra y dice la Biblia, van a desear la muerte. Esto es lo que le viene a todos aquellos que rechazan a Cristo. Jesús así lo dijo, así lo abrió. Y cuando Él abre estos sellos y abre estas trompetas y estos castigos sobre el mundo, nadie los puede cerrar. La palabra de Dios nos enseña que esto es para los moradores de la tierra, no para su iglesia. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:2. La Biblia promete al cristiano alentarse con las palabras de que Cristo nos dice que a su iglesia nos va a llevar al cielo con Dios. Qué maravilloso y alentador es saber que yo no tengo que preocuparme por eso, porque Cristo ya me salvó. 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora brinca al versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. El día de su ira había llegado, pero dice, Dios no nos puso a la iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si usted no está 100% seguro que el día que usted muera va a ir al cielo, yo le recomiendo arregle eso pronto, porque Dios ha declarado que solamente se puede ir al cielo, se puede librar de todo esto si usted cree en Cristo Jesús.
Todo aquel que rechaza a Cristo, dice la Biblia, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a seguir hablando cuando estudiemos Apocalipsis de todos estos desastres naturales. Y es por eso que el cristiano debe de tener una pasión por hablar del evangelio a otros. Porque solo porque usted y yo no nos vamos a quedar aquí, no quiere decir que no debemos advertirle a otros de que la ira de Cristo, la ira de Dios viene sobre el mundo por causa del pecado. Inciso B, escriba ahí la venida de Cristo. Nos alienta con su venida. Va a haber un evento que muchos le llaman el rapto, arrebatamiento le llaman otros. Pero dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, por eso se le llama arrebatamiento. Seremos arrebatados con Jesús y este es el siguiente evento profético que viene en el calendario de Cristo. Estamos en los últimos días de acuerdo a la palabra de Dios y el siguiente evento que viene es el rapto. Y después del rapto viene este tiempo de la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra de Dios nos dice, Cristo viene pronto. Apocalipsis nos dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. La palabra de Dios nos promete que Cristo viene pronto. Sea o no que Cristo viene en nuestra generación, en 50 años usted va a ver a Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando venga este arrebatamiento, Él lleva a su iglesia y cuando nosotros estemos en el aire con Él, para nosotros va a ser paz, para nosotros va a ser un tiempo con Jesucristo, pero para todos los moradores de la tierra va a ser un completo desastre. El libro de Apocalipsis se basa mucho en todos los desastres naturales que va a pasar en la tierra mientras nosotros ya no estamos aquí como iglesia. Esto yo creo que es una motivación para que el cristiano hable a otros de Cristo. Porque ¿para qué Dios nos describe todo lo terrible que va a pasar en el mundo si usted y yo no vamos a estar aquí? Nos lo escribe para que usted entienda que no hay cosa más importante que hablarle a otro del evangelio. Hay tantas iglesias que se glorían de la venida de Cristo, pero están dispuestos a dejar familiares atrás, amigos atrás, personas en el trabajo atrás, porque no quieren hablarle a otro del evangelio. Cristo viene pronto. Finalmente hay una recompensa eterna. Escriba la recompensa eterna. Los últimos versículos de la carta son un mensaje de esperanza para la iglesia, hablándonos de una recompensa eternal. Note que Jesús dice, al que venciere. ¿Quiénes son los vencedores? Todo aquel que ha vencido al pecado con la sangre de Cristo. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y Cristo ha pagado por sus pecados, dice la Biblia, usted es más que vencedor por medio de aquel que lo amó. Y le promete a todos los cristianos, note, versículo 12, Apocalipsis 3, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No significa que Dios lo va a hacer literalmente una columna en el templo, ¿ok? Significa que Dios le va a poner en un lugar especial y Dios le va a dar un lugar eternal con Cristo. Estaremos en el templo con nuestro Señor para toda la eternidad. Ya no hay más muerte, ya no estamos más lejos de la presencia del Señor, ya no hay más pecado donde está Cristo Jesús. Vamos a estar en su casa todos los días de nuestra vida. Finalmente, David va a tener su sueño y su sueño era, su deseo, que esté en la casa de Jehová
todos los días de mi vida. Jesús le promete a todo cristiano un lugar especial y un lugar eternal en el cielo con Él. Note lo que dice la siguiente frase: y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La Biblia nos promete que vamos a ser reconocidos nosotros como aquellos vencedores. Y vamos a tener el nombre, o sea, como propiedad le pertenecemos a Cristo. Somos conciudadanos de la nueva Jerusalén. Y dice la Biblia, para siempre estaremos con Él, con el Señor. Vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo ya no va a ser el cuerpo que usted tiene hoy. Va a ser un cuerpo transformado, sin enfermedad, sin dolor, sin cansancio, sin canas, algunos de ustedes, de nosotros, digo. Y para siempre estaremos con el Señor por toda la eternidad. No hay nada mejor que ser hijo de Dios y tener la promesa de que Cristo viene por su iglesia para darnos una morada eterna con Él. En los siguientes capítulos vamos a estar viendo la última carta de la iglesia y después vamos a entrar en muchas revelaciones del cielo, muchas revelaciones del futuro en la tierra. Yo le pido esto: aprenda lea su Biblia antes de venir, estudie los capítulos, guarde las palabras de Cristo. Cree un deseo por aprender más lo que la palabra de Dios enseña. Yo quiero que muchos de ustedes aprendan a tener un deseo de escudriñar las Escrituras. Hay muchos que dicen: pastor, yo soy nuevo en la iglesia. Está bien, no vas a entender mucho lo que digo en Apocalipsis, pero espero que cree un interés en tu vida, para que tú digas: ¿sabe? Hay mucho que desconozco de la Biblia, necesito leerla. Y yo le aseguro esto: usted comienza a tener una relación personal con este libro y este libro transforma su vida. Guarde las palabras de Cristo. Señor, gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor.